Una nueva cocinera llegó a su casa, pero algo en ella llamó la atención del millonario. Un pendiente que llevaba despertó recuerdos que lo atormentaban. ¿Qué conexión guardaba con su pasado? El reloj marcaba las 8 en punto cuando Ángela cruzó la enorme puerta de madera de la mansión. Nunca había visto una casa tan lujosa, pero también tan fría. El eco de sus pasos resonaba en el mármol impecable mientras caminaba hacia la cocina, repitiendo en su mente las instrucciones que le había dado la agencia que la contrató. Este trabajo como cocinera temporal era su oportunidad para pagar las cuentas que la agobiaban. Entró en el comedor para presentarse y ahí estaba él. Juliano. Sentado en un sofá de cuero con una taza de café en la mano, observando los jardines a través de la enorme ventana. Su porte era imponente, y aunque no se movió ni la miró, Ángela sintió el peso de su presencia. Juliano no era solo un hombre atractivo de 36 años, era conocido por ser el CEO de CryptoBridge, la mayor corredora de Bitcoin del país. Su fortuna provenía de decisiones estratégicas que lo habían llevado a dominar el mercado de criptomonedas. Pero detrás de su éxito financiero, Juliano escondía un dolor profundo, la pérdida de su esposa, algo que lo había transformado en un hombre frío y reservado. «Debes ser la nueva cocinera», dijo Juliano sin levantar la vista de la ventana, con un tono seco y autoritario. «Sí, señor. Soy Ángela. Estoy aquí para preparar sus comidas, como se solicitó», respondió ella con un tono respetuoso, aunque ligeramente nervioso. Finalmente, Juliano giró la cabeza y la miró de arriba a abajo, evaluándola con una expresión distante. Esperaba a alguien con más experiencia. «No tengo tiempo para errores». Ángela sintió como esas palabras la herían, pero no dejó que se notara. Estaba acostumbrada al desprecio y sabía que no podía permitirse fallar. «Haré mi mejor esfuerzo, señor». «Veremos», respondió él, antes de levantarse y salir del salón sin decir nada más. Ángela se dirigió a la cocina y comenzó a trabajar, decidida a demostrar que era competente. Preparó el desayuno con cuidado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando Juliano regresó para comer, observó la mesa impecablemente organizada antes de sentarse. Probó un bocado del omelette y, después de una pausa, dijo: «No está mal. Pero la próxima vez, reduce los condimentos». Ángela asintió, aunque estaba segura de que el plato estaba perfectamente equilibrado. Los días pasaron, y la rutina se estableció. Ángela hacía su trabajo en silencio, tratando de evitar a Juliano siempre que fuera posible. Pero no era fácil escapar de su mirada crítica. Él parecía encontrar defectos en todo, como si buscara razones para demostrar que ella no estaba a la altura de sus expectativas. Ángela soportaba el desprecio con dignidad, pero en su interior, las palabras de Juliano la hacían sentir pequeña. Sabía que su problema no era con su trabajo, sino con algo que él llevaba dentro, algo que no quería enfrentar. Una mañana, mientras preparaba el almuerzo, Ángela decidió usar unos pendientes que guardaba como un recuerdo especial de su madre. Eran sencillos, pero elegantes. Lo que no sabía era que esos pendientes cambiarían todo. Cuando Juliano entró al comedor, se detuvo en seco. Su mirada, normalmente distante, se fijó en Ángela con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Su rostro, siempre controlado, mostraba una mezcla de sorpresa y algo más, dolor. «¿De dónde sacaste esos pendientes?», preguntó con un tono más duro de lo habitual. Ángela, sorprendida, llevó la mano a los pendientes. «Fueron de mi madre». «¿Pasa algo, señor?». Juliano retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. «Quítatelos», dijo en voz baja, casi como un susurro. «Ahora». Ángela lo miró, desconcertada, pero obedeció. Mientras lo hacía, notó que Juliano evitaba mirarla directamente. Se pasó la mano por el cabello con frustración antes de añadir: «Lo siento». «No importa. Solo no los uses aquí otra vez». Luego salió rápidamente del comedor, dejando a Ángela llena de preguntas. Algo en esos pendientes había tocado una fibra sensible en él, algo que ella no entendía pero que claramente lo perturbaba.
Desde ese momento, Ángela supo que había algo más detrás de la frialdad de Juliano. Una herida que él intentaba esconder, pero que ese día había comenzado a emerger. El ambiente en la mansión parecía haberse cargado de algo más pesado desde aquel incidente con los pendientes. Ángela notó que Juliano estaba aún más distante, incluso hostil. Sus órdenes eran más bruscas, su mirada más fría, pero lo que más la desconcertaba era cómo la evitaba siempre que podía. Esa mañana, mientras organizaba los ingredientes para el desayuno, Pedro, el mayordomo de la casa, entró en la cocina. Pedro era el único en la mansión que trataba a Ángela con amabilidad y parecía entender mejor que nadie el comportamiento de Juliano. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y el señor?, preguntó Pedro, mientras tomaba un vaso de agua. Ángela negó con la cabeza, sin apartar la vista de la tabla de cortar. No tengo idea. Todo parecía normal, pero ayer, cuando vio mis pendientes, algo cambió. Pedro la miró con curiosidad. ¿Pendientes? ¿Cómo eran? Ángela se los mostró, y Pedro frunció el ceño al instante. Son casi idénticos a los que llevaba la esposa del señor Juliano. Siempre los usaba, hasta el día que falleció. Ángela sintió como un escalofrío recorría su espalda. No sabía. Lo siento mucho. No es culpa tuya, niña, dijo Pedro, con un tono más suave. Pero ahora entiendes por qué reaccionó de esa manera. Esos pendientes deben haberle recordado algo que lleva tiempo tratando de enterrar. Durante el desayuno, Ángela mantuvo su distancia, dejando la comida en la mesa antes de salir de la habitación. Pero mientras se retiraba, escuchó un comentario bajo de Juliano. Nunca imaginé que algo tan insignificante pudiera causar tanto ruido. Ángela no respondió, pero sintió el sarcasmo en sus palabras. Había algo en su tono que era más que frialdad, era dolor disfrazado de desprecio. En los días siguientes, Ángela intentó evitar cualquier confrontación con Juliano. Sin embargo, una tarde, mientras limpiaba los estantes de la cocina, Juliano apareció de repente. Llevaba un sobre en la mano y su rostro reflejaba una mezcla de cansancio e irritación. Ángela, llamó, su voz más seria que de costumbre. Ella dejó lo que estaba haciendo y se giró para enfrentarlo. Sí, señor. Juliano le extendió el sobre sin explicación. Necesito que prepares esta cena para mañana. Es para una reunión importante. Ángela tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una lista de platillos complicados, cada uno más elaborado que el anterior. Haré lo mejor que pueda, dijo, aunque su tono no ocultaba el nerviosismo. Juliano arqueó una ceja. Espero que no solo sea tu mejor esfuerzo, sino que sea impecable. No quiero errores, ¿entendido? Sí, señor, respondió ella, intentando mantener la calma. Esa noche, Ángela trabajó hasta tarde, perfeccionando cada uno de los platillos que había practicado. Sabía que no podía fallar, no solo porque su trabajo estaba en juego, sino porque quería demostrarle a Juliano que era más de lo que él pensaba. Cuando llegó el día de la cena, los invitados comenzaron a llegar. Todos eran personas elegantes, con trajes y vestidos que reflejaban el nivel de poder y riqueza al que Juliano estaba acostumbrado. Ángela los observaba desde la cocina, sintiéndose como una intrusa en un mundo al que claramente no pertenecía. Pedro entró en la cocina para informarle que la cena debía servirse en unos minutos. No te preocupes, Ángela. Todo se ve perfecto. Estoy seguro de que saldrá bien. Ella asintió, agradecida por sus palabras, aunque no podía evitar sentir el peso de las expectativas de Juliano sobre sus hombros. Mientras servía los platos, notó que Juliano la observaba desde el otro lado del comedor. Había algo en su mirada que no lograba descifrar. Aunque sus gestos seguían siendo rígidos y controlados, Ángela podía sentir que detrás de su fachada había algo más, una lucha interna que él no quería admitir. Cuando todos terminaron de comer, uno de los invitados se levantó y dijo en voz alta: Juliano, esta ha sido una de las mejores cenas que he probado en mucho tiempo. Debes felicitar a tu chef. Juliano apenas asintió, pero cuando el invitado insistió en conocer a la cocinera, Ángela fue llamada al comedor.
Con el corazón latiendo con fuerza, salió de la cocina y se presentó. «Es un placer conocerla. Sus habilidades son excepcionales», dijo el hombre, estrechándole la mano. Ángela sonrió tímidamente, murmurando un agradecimiento. Pero mientras los demás invitados la elogiaban, Juliano permanecía en silencio, observándola con una expresión inescrutable. Cuando finalmente habló, su tono fue frío. «Parece que has cumplido con lo esperado. Nada más». Las palabras de Juliano cayeron como un balde de agua fría, pero Ángela mantuvo la calma. Sabía que su comentario no tenía nada que ver con su desempeño, sino con algo que él no podía expresar. Esa noche, mientras recogía los últimos platos, Ángela no pudo evitar sentir que había algo más detrás de la actitud de Juliano. Algo que tenía que ver con esos pendientes y con el dolor que él intentaba esconder detrás de su máscara de perfección. El amanecer en la mansión de Juliano traía consigo un silencio que Ángela había aprendido a interpretar como parte del carácter de la casa, imponente, distante y fría, como su dueño. Los días pasaban entre órdenes cortantes y momentos de tensión que parecían no tener explicación. Sin embargo, desde aquella cena en la que fue elogiada, Ángela había notado algo extraño. Aunque Juliano seguía tratándola con desprecio, de vez en cuando su mirada se detenía en ella por más tiempo del habitual. No era una mirada de admiración, sino de algo que ella no podía identificar del todo: resentimiento, confusión, ¿o acaso el peso de recuerdos que ella desconocía? Una mañana, mientras limpiaba la encimera después del desayuno, Pedro entró en la cocina con una expresión seria. «Ángela, ¿te ha dicho algo el señor sobre salir de viaje?», preguntó, apoyándose en la barra. Ángela negó con la cabeza. «No. Apenas me habla, y cuando lo hace, es solo para criticar». «¿Por qué lo preguntas?». Pedro se encogió de hombros, como si tratara de restarle importancia. «Lo vi esta mañana en su despacho empacando algunos documentos. Siempre que hace eso, significa que algo importante está pasando». Ángela frunció el ceño. Aunque no tenía motivos para preocuparse, la idea de que Juliano se ausentara la inquietaba, no porque dependiera de él, sino porque su presencia en la casa, por difícil que fuera, parecía haber marcado un ritmo en su rutina. Más tarde, mientras organizaba los ingredientes para la comida, escuchó pasos detrás de ella. Giró la cabeza y vio a Juliano, impecablemente vestido, con una expresión que parecía aún más dura que de costumbre. «Ángela, mañana saldré de viaje por unos días. Quiero que todo aquí funcione como de costumbre en mi ausencia», dijo, entregándole una lista de tareas. «Sí, señor, lo entiendo», respondió ella, tomando la lista con ambas manos. Juliano permaneció en silencio por un momento, observándola. Luego añadió: «Pedro me dijo que llevas los pendientes en tu bolso. ¿Por qué los guardaste?». La pregunta tomó a Ángela por sorpresa. Su primer instinto fue justificarse, pero algo en su tono la detuvo. «Son importantes para mí, señor. Pero no los he usado desde aquel día, por respeto». La expresión de Juliano cambió ligeramente, como si sus palabras lo hubieran desarmado de alguna manera. «Bien. Es mejor así». Antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Ángela con la sensación de que algo no resuelto flotaba en el aire. Los días que Juliano estuvo fuera de la casa fueron extrañamente tranquilos. Ángela trabajaba en silencio, cumpliendo con las tareas de la lista que le había dejado, pero sin su presencia, la mansión parecía aún más vacía. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez, Ángela se permitió reflexionar sobre lo que realmente sentía hacia Juliano. Aunque su trato hacia ella había sido frío y, a veces, cruel, no podía ignorar que había momentos en los que vislumbraba algo más. Algo que, quizás, ni él mismo comprendía del todo. Cuando Juliano regresó, lo hizo acompañado de un maletín y una expresión sombría. Había algo en su manera de moverse que parecía más pesada, como si el viaje hubiera traído consigo un nuevo tormento. Esa noche, mientras cenaba solo en el comedor, Ángela dejó su plato en la mesa y, por primera vez, se atrevió a hablarle directamente. «Señor, ¿se encuentra bien?».
Juliano levantó la vista, claramente sorprendido por su pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Parece cansado, dijo ella, tratando de elegir sus palabras con cuidado. Solo quería asegurarme de que todo esté bien. Por un momento, Juliano no respondió. Luego, con un tono más suave del que Ángela había escuchado antes, dijo: Hay cosas que no se arreglan con el tiempo, Ángela. No importa cuánto te esfuerces por dejarlas atrás. Ángela sintió cómo esas palabras resonaban en ella. Aunque no sabía exactamente a qué se refería, entendía el peso de lo que estaba diciendo. A veces no es cuestión de dejarlas atrás, sino de enfrentarlas, murmuró, sin atreverse a mirarlo directamente. Juliano se quedó en silencio, pero algo en su expresión cambió. Había una vulnerabilidad que ella no había visto antes, un atisbo del hombre que quizás se escondía detrás de la máscara fría que siempre llevaba. Esa noche, después de que Juliano se retiró, Ángela encontró a Pedro en la cocina. Hoy fue diferente, le dijo, todavía procesando lo ocurrido. Creo que, por un momento, vi otro lado de él. Pedro asintió lentamente, como si supiera de qué hablaba. El señor Juliano no siempre fue así. Antes de lo que pasó con su esposa, era un hombre completamente distinto. Pero el dolor lo cambió. Lo hizo desconfiar de todo y de todos. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Preguntó Ángela, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Pedro suspiró, mirando por la ventana. Ella murió en un accidente hace 3 años. Estaban en su casa de campo. Todo ocurrió tan rápido. Nadie lo vio venir. Desde entonces, el señor Juliano ha hecho todo lo posible por evitar cualquier cosa que le recuerde ese día, incluida la gente que lo rodeaba. Ángela se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. Finalmente comenzaba a entender que el desprecio de Juliano no era personal. Era su forma de protegerse del dolor que nunca había enfrentado. A la mañana siguiente, mientras Juliano se preparaba para salir de nuevo, Ángela se cruzó con él en el pasillo. Por un instante, sus miradas se encontraron, y esta vez, no había desprecio en sus ojos, sino algo que ella no podía descifrar del todo. Ángela, gracias por la cena de anoche, dijo, antes de continuar su camino. Fue una frase simple, pero para ella significó mucho más. Era la primera vez que Juliano la agradecía, y eso marcó el inicio de un cambio que ambos aún no podían prever. El cambio en la actitud de Juliano era sutil, pero Ángela lo notaba. Aunque sus palabras aún eran escasas y a menudo cortantes, ya no había tanta frialdad en su tono. A veces, incluso parecía que buscaba razones para cruzarse con ella en la casa. Ángela se encontraba dividida entre la extraña calidez que comenzaba a sentir y el temor de que todo fuera temporal. Una tarde, mientras Ángela organizaba los estantes de la despensa, Juliano apareció en la puerta de la cocina. Llevaba un pequeño paquete en la mano, lo que la sorprendió, ya que no era típico verlo cargar algo que no fuera un maletín o un documento. Necesito tu opinión sobre esto, dijo, colocando el paquete sobre la mesa. Ángela lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro había una caja de té artesanal, con hojas cuidadosamente empaquetadas y un aroma dulce y refrescante. Es un té muy fino, dijo, reconociendo la calidad del producto. ¿Es para los invitados? Juliano negó con la cabeza, cruzando los brazos. No. Es para un evento privado que estoy organizando. Quiero algo simple, pero que cause buena impresión. Ángela no pudo evitar sonreír ante la ironía. Entonces no debería ser tan complicado. A veces lo simple es lo que más impresiona. Juliano arqueó una ceja, como si sus palabras lo hubieran tomado por sorpresa. ¿Siempre eres así de directa? Solo cuando es necesario, respondió Ángela, con una leve sonrisa. Por primera vez, Juliano soltó una risa breve, casi imperceptible, pero suficiente para descolocar a Ángela. Era la primera vez que lo veía relajado, aunque fuera por un momento. Esa noche, Pedro la encontró en la cocina preparando la cena. Ángela, parece que el señor Juliano está más tranquilo contigo últimamente, comentó, mientras sacaba un vaso del armario. No estoy segura de eso,
respondió ella, mientras cortaba unos vegetales. Siento que a veces está tratando de ser diferente, pero también hay algo que lo detiene. Pedro asintió lentamente. Es su manera de ser desde lo que pasó con su esposa. Pero, Ángela, te diré algo, en todos los años que llevo trabajando aquí, nunca lo vi pedir la opinión de nadie. Y contigo lo hizo. Eso significa algo. Ángela no respondió, pero las palabras de Pedro quedaron grabadas en su mente. ¿Era posible que estuviera empezando a ganarse la confianza de Juliano? Unos días después, Juliano organizó una pequeña reunión en la mansión con algunos socios importantes de su empresa, CryptoBridge. Aunque Ángela no estaba involucrada directamente en el evento, se encargó de preparar toda la comida y los aperitivos. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Ángela permaneció en la cocina, asegurándose de que todo estuviera listo. Pero mientras colocaba los últimos platos en una bandeja, escuchó una conversación en el comedor que llamó su atención. Juliano, ¿cuánto tiempo piensas seguir así?, preguntó uno de los hombres, con un tono que mezclaba preocupación y reproche. No es algo que puedas entender, Arturo, respondió Juliano, con voz tensa. Lo entiendo más de lo que crees. Todos hemos perdido algo, pero no puedes seguir atrapado en el pasado. El silencio que siguió a esas palabras fue incómodo. Ángela, aunque sabía que no debía estar escuchando, no pudo evitar sentirse intrigada. ¿Qué era exactamente lo que mantenía a Juliano tan atormentado? Más tarde, cuando los invitados se habían ido, Ángela estaba limpiando el comedor cuando Juliano entró. Su expresión era sombría, pero su mirada estaba menos distante que de costumbre. Escuché algo de la conversación con tu amigo, dijo Ángela, antes de poder detenerse. Juliano se tensó, pero no se apartó. ¿Y qué piensas?, preguntó, su tono lleno de una mezcla de desafío y curiosidad. Ángela dejó el trapo sobre la mesa y lo miró directamente. Creo que estás luchando contra algo que no puedes ignorar para siempre. Juliano desvió la mirada, como si sus palabras lo hubieran golpeado en un lugar que él intentaba proteger. No sabes nada de lo que pasó. Es verdad. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no puedes seguir cargando esto solo, dijo Ángela, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Juliano se quedó en silencio, pero no se alejó. Por primera vez, parecía dispuesto a escucharla, aunque fuera solo por un instante. A la mañana siguiente, Pedro se acercó a Ángela mientras ella preparaba el desayuno. Algo está cambiando, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa sabia. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó Ángela, sintiéndose expuesta. Pedro rió suavemente. He trabajado aquí muchos años. Conozco al señor Juliano mejor de lo que él cree. Y aunque le cuesta admitirlo, creo que tú estás rompiendo algo de esa coraza que lleva tanto tiempo usando. Ángela no respondió, pero las palabras de Pedro le dieron esperanza. Quizás, solo quizás, había algo más detrás de todo el desprecio y la tensión. Algo que aún estaba por descubrir. Esa tarde, mientras Juliano trabajaba en su despacho, Ángela decidió llevarle un té. Aunque era un gesto simple, algo en su interior le decía que podía ser importante. Tocó la puerta con suavidad, y la voz de Juliano la invitó a pasar. Cuando entró, él levantó la vista de los papeles y la miró con curiosidad. ¿Qué es esto? Un descanso, respondió ella, dejando la bandeja sobre el escritorio. Todos lo necesitamos de vez en cuando. Juliano la observó por un momento antes de tomar la taza. No dijo nada, pero su mirada tenía algo diferente. Por primera vez, parecía estar dejando que Ángela viera un poco más allá de su fachada. Los días continuaron en la mansión, y aunque Juliano seguía siendo un hombre reservado y enigmático, algo en su comportamiento con Ángela había cambiado. Sus comentarios ya no eran tan mordaces y, aunque nunca lo admitía, parecía buscar momentos para cruzar palabras con ella. Una tarde, mientras Ángela preparaba un postre en la cocina, Pedro entró con una expresión más alegre de lo habitual. El señor Juliano me pidió que te avisara que quiere probar el postre antes de la cena. Al parecer, tiene curiosidad. Ángela levantó la vista, sorprendida. ¿Curiosidad?
pensé que solo comía para sobrevivir. Pedro rió suavemente. Bueno, contigo en la cocina, parece que está cambiando algunas cosas. Aunque el comentario fue amistoso, Ángela no pudo evitar preguntarse si realmente estaba haciendo una diferencia en la vida de Juliano. Decidió preparar el mejor postre que pudiera, algo simple pero elegante, que reflejara su propio estilo. Cuando llevó el plato al comedor, Juliano estaba sentado en la mesa, revisando algunos documentos. Al ver el postre, levantó la vista con una mezcla de interés y sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó, dejando los papeles a un lado. Es un pastel de limón con glaseado ligero. Quise mantenerlo simple, como me pidió la última vez, respondió Ángela, colocando el plato frente a él. Juliano tomó el tenedor y probó un bocado. Por un momento, no dijo nada, pero luego asintió ligeramente. Está bien. No demasiado dulce, como prefiero. Me alegra que le guste, señor, dijo Ángela, conteniendo una pequeña sonrisa de satisfacción. Antes de que pudiera retirarse, Juliano habló nuevamente, esta vez con un tono más suave. Ángela, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más allá de esto? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. ¿Qué quiere decir? Cocinar, trabajar en una mansión. No parece que sea tu límite. ¿Nunca pensaste en algo más grande?, preguntó, mientras jugaba distraídamente con el tenedor. Ángela se quedó en silencio por un momento antes de responder. Supongo que todos soñamos con algo más grande, pero no siempre es fácil llegar ahí. Juliano asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. A veces, no se trata de lo que quieres, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar para conseguirlo. Sus palabras resonaron en Ángela, quien comenzó a entender que, detrás de su frialdad, Juliano hablaba desde su propia experiencia. Esa noche, Pedro la encontró limpiando la cocina después de la cena. Vi al señor Juliano más pensativo que de costumbre. ¿Qué le dijiste?, bromeó. Ángela sonrió. Nada especial. Pero creo que está empezando a ver las cosas de otra manera. Pedro asintió, con una expresión pensativa. Quizás tú seas la persona que necesitaba para eso. Al día siguiente, mientras Ángela organizaba las compras en la despensa, escuchó pasos detrás de ella. Era Juliano. Llevaba un pequeño sobre en la mano, y su expresión era más seria de lo habitual. Ángela, necesito tu ayuda con esto, dijo, extendiéndole el sobre. Ella lo abrió y encontró una invitación para una gala benéfica. Es una de esas noches donde todo el mundo finge ser amable y filántropo, aunque la mayoría solo está allí por las cámaras, explicó Juliano, con un tono de disgusto evidente. Necesito alguien en quien pueda confiar para supervisar el catering. Ángela lo miró, sorprendida por la petición. Señor, yo nunca he trabajado en algo así. Confío en tu criterio. Si no creyera que puedes hacerlo, no te lo pediría, dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Durante los días previos a la gala, Ángela trabajó incansablemente, planificando el menú y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Aunque era un desafío, sentía que esta era su oportunidad para demostrarle a Juliano, y a sí misma, de lo que era capaz. Cuando llegó la noche de la gala, el salón principal de la mansión estaba decorado de manera impecable. Los invitados comenzaron a llegar, y Ángela, aunque permanecía detrás del escenario, no podía evitar sentir el peso de la ocasión. Juliano, impecablemente vestido, se movía entre los invitados con la gracia y autoridad de alguien acostumbrado a ese mundo. Pero en varios momentos, Ángela notó que sus ojos buscaban los de ella, como si necesitara asegurarse de que estaba ahí. La gala fue un éxito rotundo. Los invitados elogiaron la comida, y algunos incluso pidieron hablar con la persona responsable del catering. Juliano, sin embargo, fue quien decidió acercarse a Ángela al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a marcharse. Lo hiciste bien, Ángela. No esperaba menos, dijo, con un leve atisbo de aprobación en su voz. Gracias, señor. Fue un placer ayudar, respondió ella, sintiendo como su corazón latía con fuerza por el simple hecho de escuchar su reconocimiento.
Juliano se quedó en silencio por un momento antes de añadir. Es raro, pero creo que esta noche me recordaste algo que había olvidado. ¿Qué cosa?, preguntó Ángela, intrigada. Él la miró, con una expresión que mezclaba nostalgia y algo más profundo. Que incluso en las cosas más simples, hay belleza. Antes de que ella pudiera responder, Juliano se retiró, dejándola con esas palabras que resonaron en su mente por el resto de la noche. Los días después de la gala trajeron un cambio palpable en la dinámica entre Juliano y Ángela. Aunque él seguía siendo reservado y distante en algunos momentos, había algo diferente en su comportamiento, sus palabras ya no eran tan frías, sus órdenes menos autoritarias. Y su mirada se quedaba en Ángela más tiempo del necesario. Por su parte, Ángela intentaba no darle demasiada importancia. Había aprendido a mantener sus emociones bajo control, especialmente en un ambiente donde la profesionalidad era clave. Pero, a pesar de su esfuerzo, no podía ignorar la calidez que comenzaba a sentir cuando Juliano estaba cerca. Una tarde, mientras organizaba las provisiones en la despensa, Ángela escuchó la voz de Juliano llamándola desde el pasillo. Ángela, necesito hablar contigo. Ella dejó lo que estaba haciendo y salió al encuentro de Juliano, quien sostenía una pequeña caja en las manos. ¿Pasa algo, señor?, preguntó, tratando de mantener su tono neutral. Juliano le extendió la caja sin decir nada. Cuando Ángela la abrió, encontró un delicado juego de utensilios de cocina grabados con sus iniciales. Pensé que sería un buen reconocimiento por lo que lograste en la gala, dijo Juliano, con un tono casi tímido, algo completamente fuera de su carácter habitual. Ángela se quedó sin palabras por un momento. No esperaba un gesto tan personal de alguien como Juliano. Es hermoso, señor. No sé qué decir. Gracias. Juliano asintió ligeramente, pero en su mirada había algo más. Parecía estar luchando consigo mismo, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo hacerlo. Finalmente, después de una pausa, habló. Ángela, no suelo ser bueno para expresar gratitud. Pero creo que es justo decir que has hecho más por esta casa de lo que imaginas. Sus palabras la sorprendieron, pero antes de que pudiera responder, Juliano se giró y se retiró, dejándola con un calor extraño en el pecho. Esa noche, mientras Ángela limpiaba la cocina, Pedro se acercó con una sonrisa en el rostro. Escuché que el señor Juliano te dio un regalo. Eso es algo que no hace con cualquiera. Ángela intentó restarle importancia. Creo que solo fue un gesto educado por mi trabajo en la gala. Pedro negó con la cabeza, apoyándose en la barra. Ángela, llevo años aquí, y nunca lo vi hacer algo así. Tal vez no quiera admitirlo, pero creo que tú estás cambiando algo en él. Aunque las palabras de Pedro le dieron esperanza, Ángela sabía que Juliano aún tenía muchas barreras que superar. No podía permitir que sus sentimientos nublaran su juicio, especialmente cuando él seguía siendo un enigma para ella. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, hasta una noche en la que Ángela decidió salir al jardín después de terminar sus labores. El aire fresco la ayudaba a despejar su mente, y la vista del cielo estrellado le recordaba los momentos simples que tanto valoraba. Mientras caminaba entre los arbustos, escuchó pasos detrás de ella. Cuando se giró, vio a Juliano, que también parecía estar disfrutando de la tranquilidad del jardín. No esperaba encontrar a alguien aquí a esta hora, dijo él, con un tono sorprendentemente relajado. A veces me gusta tomar un poco de aire después del trabajo. Es reconfortante, respondió Ángela, sintiendo una ligera incomodidad al compartir ese espacio con él. Juliano se acercó, cruzando los brazos mientras miraba las estrellas. Mi esposa solía decir lo mismo. El comentario la tomó por sorpresa. Nunca antes había mencionado a su esposa de manera tan directa. Ángela no sabía si debía responder, pero Juliano continuó hablando, su tono ahora más bajo. Era su lugar favorito. Solíamos sentarnos aquí después de los eventos, lejos de todo el ruido. Debió ser una mujer muy especial, murmuró Ángela, sintiendo como una mezcla de tristeza y compasión la envolvía. Juliano asintió lentamente. Lo era. Y cuando la perdí,
pensé que no volvería a encontrar algo que valiera la pena. Ángela sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Por primera vez, Juliano estaba abriendo una parte de su alma, mostrando el peso que había estado cargando durante años. Lo siento mucho, señor. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Juliano la miró, y por un momento, su máscara de perfección se rompió. Había dolor en sus ojos, pero también algo más, gratitud. Gracias, Ángela. A veces, solo escuchar hace una gran diferencia. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Ángela no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Juliano. Había algo profundamente humano en él, algo que estaba comenzando a emerger a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Por primera vez, Ángela se permitió imaginar que, quizás, había una posibilidad de que Juliano pudiera superar su tormento y que ella pudiera ser parte de ese cambio. Los días en la mansión transcurrían con una calma inusual. Desde aquella conversación en el jardín, Ángela sentía que la relación con Juliano había cambiado sutilmente. Aunque aún era reservado, sus interacciones tenían un tono diferente, más humano. Sin embargo, esa paz estaba destinada a romperse. Una tarde, mientras organizaba la despensa, Pedro entró con una expresión de preocupación. Ángela, tienes que venir al despacho. El señor Juliano necesita hablar contigo. Ángela dejó lo que estaba haciendo y se dirigió al despacho con un nudo en el estómago. Al entrar, encontró a Juliano sentado frente a su escritorio, con un sobre abierto en las manos. Su expresión era seria, casi sombría. Ángela, siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. Ella obedeció, sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿Pasa algo, señor? Juliano colocó el sobre el escritorio y la miró directamente. Este sobre llegó esta mañana. Es de una de mis propiedades en el campo, la misma donde solía pasar tiempo con mi esposa. Ángela no entendía a dónde quería llegar, pero mantuvo el silencio mientras él continuaba. El administrador de la propiedad encontró algo mientras organizaba los almacenes. Pensé que todo lo que pertenecía a mi esposa había sido guardado o destruido. Pero parece que me equivoqué. Con un gesto tenso, Juliano abrió el sobre y sacó una foto. La colocó sobre la mesa, frente a Ángela. En la imagen, una mujer elegantemente vestida, con una sonrisa radiante, llevaba un par de pendientes idénticos a los de Ángela. «Estos son los pendientes que usaste cuando llegaste aquí», dijo Juliano, su voz firme pero cargada de emoción. «Eran de mi esposa». Ángela miró la foto, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. «Señor, yo no sabía. Los pendientes que usé eran de mi madre. No tenía idea de que podrían estar relacionados con su esposa». Juliano asintió lentamente, aunque su mirada seguía cargada de interrogantes. «No estoy diciendo que sea tu culpa, Ángela. Pero esto no puede ser una coincidencia». Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión que Ángela no podía ignorar. Juliano parecía más distante, pero no con desprecio, sino con un conflicto interno que ella no entendía del todo. Una noche, mientras Ángela revisaba las provisiones en la cocina, Juliano apareció inesperadamente. «Ángela, necesito que vengas conmigo a la casa de campo este fin de semana», dijo, su tono más un mandato que una petición. Ángela lo miró, desconcertada. ¿A la casa de campo? ¿Por qué yo? Juliano cruzó los brazos, su mirada intensa. Porque necesito respuestas y creo que tú eres la clave para encontrarlas. El viaje a la casa de campo fue silencioso. Juliano conducía, con la mirada fija en la carretera, mientras Ángela intentaba encontrar sentido a todo lo que estaba pasando. Los pendientes, la conexión con la esposa de Juliano, y ahora este viaje, todo parecía parte de un rompecabezas que no podía armar. Cuando llegaron, la propiedad era tan impresionante como había imaginado. Sin embargo, había un aire de melancolía en el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido el día que Juliano perdió a su esposa. Este era su lugar favorito, dijo Juliano mientras caminaban hacia la casa. Siempre decía que aquí encontraba paz.
Ángela lo siguió en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Una vez dentro, Juliano la llevó a una sala llena de cajas y objetos antiguos. El administrador dijo que encontró algo más que quiero que veas. Juliano abrió una caja y sacó un diario de cuero desgastado. Este era su diario. No lo había leído desde que falleció, pero algo en mí me dijo que debía hacerlo. Le entregó el diario a Ángela, señalando una página en particular. Ángela lo tomó con cuidado y comenzó a leer en voz baja. Hoy vi a una mujer en el mercado usando un par de pendientes que eran idénticos a los míos. Me acerqué para preguntarle y me dijo que eran de su madre. Fue una coincidencia extraña, pero me hizo pensar en cuánto significan estos pendientes para mí. Son un vínculo con mi pasado, algo que nunca quiero perder. Ángela levantó la vista, con el corazón acelerado. Señor, esto es demasiado. ¿Cree que hay una conexión entre su esposa y mi madre? Juliano asintió lentamente. Es lo único que tiene sentido. Necesito saber más sobre tu familia, Ángela. Los días que siguieron en la casa de campo fueron intensos. Juliano y Ángela revisaron cada rincón de la propiedad, buscando pistas que pudieran explicar la conexión entre los pendientes. Mientras trabajaban juntos, la distancia entre ellos parecía desvanecerse, reemplazada por una complicidad que ninguno de los dos había esperado. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza, Juliano rompió el silencio. Ángela, nunca pensé que algo así pudiera pasar. Pero desde que llegaste a mi vida, he sentido cosas que creí que había perdido para siempre. Ángela lo miró, sorprendida por su honestidad. Señor, yo no sé qué decir. Juliano tomó una respiración profunda antes de continuar. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy agradecido de que hayas llegado aquí. La mañana en la casa de campo amaneció con un aire más liviano. Aunque la búsqueda de respuestas había traído más preguntas, tanto Juliano como Ángela sentían que estaban acercándose a algo importante. La conexión entre los pendientes y la esposa de Juliano seguía siendo un misterio, pero ahora había un nuevo vínculo entre ellos, uno construido con confianza y vulnerabilidad. Mientras revisaban más cajas en el salón, Ángela encontró una vieja fotografía enmarcada. Mostraba a una joven con un vestido sencillo pero elegante, de pie junto a un puesto de mercado. El puesto era inconfundible, era idéntico al que su madre había tenido años atrás. Señor Juliano, mire esto, dijo Ángela, sosteniendo la foto. Juliano se acercó, frunciendo el ceño al verla. Es ella, mi esposa. Pero no recuerdo haber visto esta foto antes. Ángela señaló el fondo de la imagen. Ese puesto es igual al de mi madre. No puedo estar segura, pero creo que es ella. Juliano tomó la foto y la observó detenidamente. Algo en su expresión cambió, como si un recuerdo lejano estuviera volviendo a su mente. Esto no puede ser una coincidencia. Tu madre y mi esposa debieron cruzarse en algún momento, quizás en ese mercado. La revelación llevó a Juliano a abrirse aún más sobre el pasado de su esposa. Ella era una persona especial, Ángela. Siempre decía que las pequeñas cosas tenían más valor que cualquier riqueza. Los pendientes, por ejemplo, eran un recuerdo de su madre, algo que valoraba más que cualquier joya costosa. Ángela escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra de Juliano resonaba con lo que sabía de su propia madre. Las similitudes entre ambas mujeres eran demasiadas para ser casualidad. Mi madre también pensaba así, dijo finalmente. Siempre decía que los pendientes eran su tesoro más preciado porque representaban la lucha de nuestra familia por salir adelante. Juliano la miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y admiración. Quizás esa conexión es lo que nos ha traído hasta aquí. Esa noche, mientras cenaban juntos en la terraza, Juliano rompió el silencio con una confesión. Ángela, he pasado mucho tiempo huyendo del pasado, tratando de enterrarlo porque pensar en él era demasiado doloroso. Pero ahora, me doy cuenta de que tal vez lo que necesitaba no era olvidarlo, sino enfrentarlo. Ángela lo miró, conmovida por su honestidad. Señor, todos enfrentamos el pasado a nuestra manera.
A veces, las respuestas que buscamos no están en los recuerdos, sino en las personas que nos rodean ahora. Juliano asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. Desde que llegaste, Ángela, has cambiado algo en mí. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo volver a creer en algo más. Las palabras de Juliano llenaron el aire de una tensión que ambos podían sentir. Ángela sabía que había algo creciendo entre ellos, pero también sabía que aún quedaban muchas heridas por sanar. A la mañana siguiente, Juliano recibió una llamada del administrador de la propiedad. Señor, encontramos más documentos en el almacén. Uno de ellos parece ser un contrato firmado por su esposa y una persona que, creo, podría interesarle. Juliano y Ángela se dirigieron al almacén, donde el administrador les entregó una carpeta amarilla. Al revisar los papeles, encontraron un contrato de compraventa relacionado con el puesto de mercado. La firma en la parte inferior confirmó las sospechas de Ángela, era el nombre de su madre. Esto lo explica todo, dijo Juliano, mirando el documento. Tu madre y mi esposa se conocieron. Este contrato demuestra que hubo una conexión directa entre ellas. Ángela sostuvo los papeles con manos temblorosas. La revelación era abrumadora. Nunca pensé que nuestras vidas estuvieran entrelazadas de esta manera, señor. Llámame Juliano, dijo él, con una leve sonrisa. Creo que ya no necesitamos formalidades. Esa noche, mientras Ángela contemplaba el cielo desde la terraza, Juliano se unió a ella. ¿En qué piensas?, preguntó, rompiendo el silencio. Ángela se giró hacia él, con una expresión pensativa. En cómo la vida encuentra maneras de conectarnos, incluso cuando no entendemos por qué. Juliano asintió, sentándose a su lado. Quizás esta conexión es lo que ambos necesitábamos para seguir adelante. Por un momento, el silencio los envolvió, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, de todo lo que no se habían dicho aún pero que estaba presente en el aire. Juliano tomó una respiración profunda antes de hablar. Ángela, quiero que sepas algo. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero lo que sí sé es que, desde que llegaste a mi vida, he comenzado a ver las cosas de una manera diferente. Ángela lo miró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante sus palabras. Juliano, yo siento lo mismo. Pero no quiero apresurar nada. Tampoco yo, dijo él, con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Pero quería que lo supieras. La mañana en la casa de campo comenzó con una mezcla de calma y expectativa. Tanto Juliano como Ángela sabían que las revelaciones del día anterior habían cambiado algo en su relación. Las piezas del pasado finalmente empezaban a encajar, pero con ellas también venían nuevas preguntas que aún no habían resuelto. Juliano decidió revisar más documentos en el almacén mientras Ángela organizaba el desayuno en la cocina. Aunque ambos estaban ocupados con sus tareas, sus pensamientos gravitaban inevitablemente el uno hacia el otro. Cuando Juliano regresó, traía consigo un sobre desgastado que había encontrado entre los papeles de su esposa. Ángela, creo que esto te pertenece, dijo, extendiéndole el sobre. Ángela lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, escrita a mano, firmada por la esposa de Juliano. La letra era elegante y fluida, y las palabras estaban dirigidas a la madre de Ángela. Querida Clara, quiero agradecerte por tu generosidad y por venderme los pendientes que tanto significan para ti. Sé que este sacrificio no fue fácil, pero prometo honrar su valor cada día. Espero que algún día nuestras familias vuelvan a cruzarse bajo mejores circunstancias. Con gratitud. Mariana. Ángela sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos mientras leía la carta. Su madre nunca había mencionado esta historia, pero ahora entendía por qué los pendientes habían sido tan importantes para ella. No tenía idea de que mi madre conocía a su esposa tan de cerca, dijo Ángela, su voz temblorosa. Juliano la observaba en silencio, dejando que procesara la emoción antes de responder. Parece que nuestras vidas estuvieron conectadas mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. Ese día, mientras caminaban por los jardines de la propiedad, Juliano compartió más sobre su relación con Mariana. Ella siempre veía más allá de las cosas materiales.
Amaba la simplicidad, la autenticidad. A veces pienso que, si estuviera aquí, habría sido amiga tuya, dijo, con una leve sonrisa. Ángela lo miró, conmovida por su sinceridad. Creo que tu esposa era una mujer extraordinaria, Juliano. Es un honor haber encontrado este vínculo con ella. Juliano se detuvo y la miró con intensidad. Pero tú también eres extraordinaria, Ángela. Lo que has hecho desde que llegaste aquí, tu bondad, tu fuerza, todo eso me ha hecho ver cosas que pensé que ya no existían. Por un momento, el silencio los envolvió. Ambos sabían que estaban cruzando un umbral emocional que no tenía marcha atrás. Esa noche, mientras organizaban los últimos documentos en el salón, Ángela encontró un pequeño relicario entre las pertenencias de Mariana. Al abrirlo, descubrió una fotografía de Mariana sosteniendo a un bebé. La imagen estaba descolorida por el tiempo, pero aún era clara. Juliano, ¿sabías que Mariana tenía una conexión con este niño?, preguntó Ángela, sosteniendo el relicario. Juliano frunció el ceño, tomando el relicario de sus manos. Este bebé no es nuestro. Mariana y yo nunca tuvimos hijos. Ambos quedaron en silencio, tratando de entender el significado de la fotografía. Era un nuevo misterio, uno que parecía entrelazarse aún más con el pasado de ambas familias. A la mañana siguiente, Juliano recibió una llamada inesperada de un antiguo socio de negocios que había trabajado con Mariana en proyectos filantrópicos. Juliano, escuché que encontraste documentos de Mariana. Creo que hay algo que necesitas saber sobre ella. Juliano acordó reunirse con el hombre, quien vivía cerca de la casa de campo. Cuando llegó, Ángela decidió acompañarlo, sintiendo que también debía ser parte de esta conversación. El socio, un hombre mayor llamado Esteban, los recibió con calidez y compartió una historia que dejó a ambos atónitos. Mariana conoció a la madre de Ángela durante uno de sus proyectos benéficos. Clara estaba pasando por momentos difíciles y Mariana decidió ayudarla de cualquier manera posible. Los pendientes eran solo una parte de lo que compartieron. También había un lazo emocional. Mariana veía en Clara una fortaleza que admiraba profundamente. Juliano y Ángela escuchaban en silencio, asimilando la magnitud de la conexión entre sus vidas. Esteban añadió: Mariana siempre decía que algún día, lo que sembró con Clara daría frutos. Parece que ese día ha llegado. De regreso a la casa de campo, Ángela no podía dejar de pensar en las palabras de Esteban. Sentía que el pasado de sus madres las había unido por una razón, pero también sabía que ahora era su turno de decidir qué harían con ese legado. Esa noche, Juliano se acercó a ella mientras contemplaba las estrellas desde la terraza. Ángela, creo que finalmente entiendo lo que Mariana quería decir con que las pequeñas cosas tienen un impacto duradero. Esta conexión entre nuestras familias es algo que no puedo ignorar. Ángela asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de una mezcla de gratitud y esperanza. Juliano, nuestras madres hicieron lo que pudieron en su tiempo. Ahora es nuestro turno de continuar con esa historia, de encontrar una manera de honrar lo que construyeron. Juliano la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable, pero también segura. Y quiero hacerlo contigo, Ángela. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que no quiero enfrentarlo sin ti. Las palabras de Juliano llenaron el aire con una promesa silenciosa. Ambos sabían que estaban al borde de algo nuevo, algo que ninguna conexión del pasado podría haber anticipado por completo. El regreso a la mansión fue silencioso pero lleno de reflexión. Juliano y Ángela sabían que la conexión entre sus familias había cambiado todo, pero también que aún quedaban piezas del pasado que descubrir. Ambos sentían que lo que habían vivido en la casa de campo los había unido más de lo que podían expresar. En los días siguientes, Juliano retomó su rutina de trabajo, mientras Ángela se sumergía en sus labores diarias en la cocina. Sin embargo, la dinámica entre ellos había cambiado notablemente. Las conversaciones ahora eran más frecuentes, las miradas más significativas y los silencios menos incómodos. Una tarde, mientras Juliano revisaba documentos en su despacho, Pedro entró con una bandeja de café. Señor Juliano, debo decirle algo.
He trabajado aquí muchos años y nunca lo había visto tan diferente. Juliano levantó la mirada, sorprendido por el comentario. ¿Diferente? ¿A qué te refieres? Pedro sonrió con picardía. Me refiero a que, desde que Ángela llegó, algo en usted ha cambiado. Y creo que sabe exactamente a qué me refiero. Juliano dejó el café sobre la mesa y suspiró. Pedro, lo que ha pasado con Ángela no fue planeado. Pero no puedo ignorar lo que siento. Pues entonces no lo ignore, señor, respondió Pedro, con un tono de sabiduría. A veces, las mejores cosas de la vida suceden cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Esa noche, Juliano decidió actuar. Bajó a la cocina después de la cena y encontró a Ángela limpiando los utensilios. «Ángela, ¿tienes un momento?», preguntó, con un tono más suave de lo habitual. Ella se giró, secándose las manos en el delantal. «Por supuesto, señor». Juliano, corrigió él, con una leve sonrisa. «Creo que ya pasamos la etapa de las formalidades, ¿no crees?». Ángela asintió, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Está bien. Juliano». «¿Qué pasa?». Juliano tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo valor. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho desde que llegaste aquí. No solo por tu trabajo, sino por lo que ha significado para mí». Ángela lo miró, sin saber qué decir. «No sé si he hecho tanto como dices». «Has hecho más de lo que imaginas, Ángela», la interrumpió Juliano, dando un paso hacia ella. «Me has recordado que hay cosas que valen la pena, que es posible encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ambos sabían que estaban al borde de algo importante, algo que ninguno de los dos había planeado pero que se sentía inevitable. Al día siguiente, mientras Ángela organizaba la despensa, recibió una llamada inesperada de su hermana menor. «Ángela, ¿recuerdas los pendientes de mamá? Encontré una foto de ella usándolos en el mercado. Creo que podría interesarle a Juliano». Ángela acordó encontrarse con su hermana ese fin de semana para recoger la foto. Cuando le mencionó el plan a Juliano, él insistió en acompañarla. «Si esto tiene que ver con nuestras familias, quiero estar allí». El encuentro con la hermana de Ángela fue cálido pero lleno de emociones. La foto que le mostró revelaba a Clara, la madre de Ángela, conversando con Mariana en un mercado. Ambas mujeres sonreían, como si compartieran un momento de alegría en medio de sus vidas complicadas. «Creo que mamá siempre supo que los pendientes significaban algo más, pero nunca nos lo dijo», comentó la hermana de Ángela. Juliano sostuvo la foto con cuidado, como si fuera un tesoro. «Esto confirma lo que siempre sospeché. Mariana y tu madre compartían más que los pendientes. Compartían una visión de la vida que nosotros aún estamos descubriendo». De regreso a la mansión, Ángela y Juliano hablaron sobre lo que la foto significaba para ellos. Ambos entendieron que el legado de sus madres no solo era un vínculo del pasado, sino una oportunidad para construir algo nuevo. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas en el jardín, Juliano tomó la mano de Ángela por primera vez. «Ángela, no sé cómo expresar lo que siento, pero lo que sí sé es que quiero descubrir lo que el futuro nos depara juntos». Ángela lo miró, con lágrimas en los ojos. «Juliano, nunca pensé que terminaría aquí, contigo. Pero ahora siento que este es el lugar donde siempre debí estar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras ambos se miraban con una mezcla de amor, gratitud y esperanza. Habían encontrado en el otro no solo una conexión, sino un nuevo comienzo. El ambiente en la mansión se había transformado. Desde la noche en que Juliano y Ángela habían compartido sus sentimientos, todo parecía más ligero, más esperanzador. Sin embargo, ambos sabían que el mundo real no siempre permitía que las cosas fueran tan simples. La mañana comenzó con un llamado inesperado. Un importante medio de comunicación quería entrevistar a Juliano sobre un artículo que vinculaba a su difunta esposa con una serie de donaciones filantrópicas en el mercado local. El periodista había encontrado información sobre Mariana y su conexión con Clara, la madre de Ángela, y quería saber más sobre esa historia.
Juliano se quedó pensativo mientras leía los detalles del correo electrónico. Ángela, parece que nuestra historia está saliendo a la luz de una manera que no esperábamos, le dijo mientras desayunaban juntos. Ángela lo miró, preocupada. ¿Eso es algo malo? Juliano negó con la cabeza. No necesariamente. Pero significa que más personas querrán saber sobre nosotros, sobre ti y sobre nuestra relación. Ángela sintió un nudo en el estómago. Sabía que estar bajo el escrutinio público no sería fácil, pero también sabía que no quería alejarse de Juliano. Si eso significa que estaremos juntos, entonces estoy dispuesta a enfrentarlo. Juliano sonrió, conmovido por su fortaleza. Y no dejaré que nadie te haga daño, Ángela. Lo prometo. Esa tarde, mientras Juliano preparaba su declaración para la prensa, Pedro entró al despacho con una expresión seria. Señor Juliano, me temo que hay algo más. El hermano de Mariana, que nunca estuvo de acuerdo con su decisión de casarse contigo, ha contactado al periodista. Dice que quiere cuestionar todo lo que hemos descubierto sobre su conexión con Ángela. Juliano apretó los labios, su rostro reflejando una mezcla de frustración y determinación. Sabía que esto podía pasar. Samuel siempre buscó formas de desacreditarme, incluso después de la muerte de Mariana. Ángela, que había estado escuchando desde la puerta, dio un paso adelante. Juliano, si esto se trata de mí, puedo dar un paso atrás. No quiero causarte problemas. Juliano se levantó y caminó hacia ella, colocando sus manos suavemente sobre sus hombros. Ángela, no permitiré que nadie nos aparte de esto. Lo que estamos construyendo es real, y no dejaré que Samuel ni nadie más lo destruya. El día de la entrevista, Juliano y Ángela enfrentaron juntos a los periodistas en la mansión. Juliano habló con claridad y firmeza sobre la conexión entre Mariana y Clara, destacando cómo ambas mujeres habían compartido una visión de generosidad y bondad que ahora continuaba a través de ellos. Cuando le preguntaron a Ángela cómo se sentía al descubrir esta conexión, respondió con humildad. Para mí, esto no es solo una coincidencia. Es una oportunidad para honrar a nuestras madres y aprender de su legado. Estoy agradecida por todo lo que esto me ha enseñado sobre la fuerza y la bondad que podemos compartir. La entrevista fue un éxito, y los reporteros se fueron conmovidos por la sinceridad de ambos. Sin embargo, la tensión no tardó en regresar cuando Pedro les informó que Samuel había estado haciendo comentarios negativos en las redes sociales, insinuando que Ángela estaba manipulando a Juliano para obtener beneficios. Esa noche, Juliano y Ángela se sentaron juntos en la sala de estar, discutiendo cómo manejar la situación. No voy a dejar que Samuel interfiera más, dijo Juliano, con el ceño fruncido. Si quiere pelear, lo enfrentaremos juntos. Ángela lo miró, preocupada. Juliano, no quiero que esto te aleje de lo que realmente importa. No necesitamos demostrarle nada a nadie. No lo hago por él, Ángela. Lo hago porque quiero que el mundo vea quién eres realmente. Quiero que sepan que eres mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Sus palabras llenaron a Ángela de fuerza, y en ese momento supo que no importaba lo que Samuel o cualquier otra persona dijera. Lo que compartían era auténtico, y eso era lo único que realmente importaba. Los días siguientes trajeron una avalancha de apoyo público. Muchas personas comenzaron a compartir historias de cómo Mariana y Clara habían impactado sus vidas, creando una ola de gratitud y admiración que superó las críticas de Samuel. Incluso algunos antiguos conocidos de Juliano, que antes se mantenían al margen, comenzaron a acercarse para expresar su apoyo. Juliano aprovechó este momento para anunciar un proyecto conjunto, la creación de una fundación en honor a Mariana y Clara, destinada a apoyar a mujeres trabajadoras como Ángela y su madre. El anuncio no solo selló su conexión con el pasado, sino que también marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas en el jardín, Ángela tomó la mano de Juliano y lo miró con una mezcla de amor y determinación. No importa lo que venga, Juliano. Mientras estemos juntos, sé que podemos enfrentarlo todo. Juliano sonrió, apretando su mano con suavidad. Y lo enfrentaremos juntos, Ángela. Siempre.
La inauguración de la fundación en honor a Mariana y Clara marcó un punto de inflexión en la vida de Juliano y Ángela. La mansión, que alguna vez había sido un espacio frío y lleno de silencio, ahora estaba llena de energía y emoción. Invitados de todas partes llegaron para celebrar el inicio de un proyecto que prometía cambiar vidas. Juliano, con un elegante traje azul oscuro, daba la bienvenida a los invitados mientras Ángela, con un vestido sencillo pero hermoso, supervisaba los últimos detalles de la organización. Ambos compartían miradas cómplices que reflejaban cuánto habían crecido juntos desde el inicio de su relación. Cuando llegó el momento del discurso, Juliano tomó el micrófono y dirigió su mirada hacia la multitud. Hoy no estamos aquí solo para honrar a Mariana y Clara, sino para continuar con el legado que ellas construyeron con su bondad, su fuerza y su visión. Esta fundación no es solo un tributo, sino un compromiso con todas las mujeres que, como ellas, trabajan incansablemente para construir un futuro mejor. Las palabras de Juliano resonaron profundamente en los presentes, quienes lo aplaudieron con entusiasmo. Luego, él miró a Ángela y le extendió la mano, invitándola a unirse a él en el escenario. Y nada de esto sería posible sin Ángela, quien no solo me recordó lo que significa el verdadero valor, sino que también me enseñó que el pasado no define quiénes somos. Ángela tomó el micrófono con manos temblorosas, pero su voz fue firme. Esta fundación no es solo un homenaje a nuestras madres, sino una promesa de que sus historias seguirán inspirando a otros. Estoy agradecida por todo lo que aprendí de ellas y por lo que hemos construido juntos, Juliano. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero lo que más llenó a Ángela de emoción fue la mirada de orgullo y cariño que Juliano le dedicó. En ese momento, supo que no estaba sola y que habían encontrado un propósito compartido. Esa noche, después de que los invitados se retiraron, Juliano y Ángela se sentaron juntos en el jardín, bajo las estrellas que tanto significaban para ambos. El aire estaba lleno de tranquilidad, como si el universo reconociera el viaje que habían recorrido para llegar allí. Ha sido un día increíble, dijo Ángela, mirando el cielo con una sonrisa. Juliano asintió, tomando su mano. Sí, pero lo más increíble es lo que viene después. Ángela lo miró, confundida por sus palabras. ¿A qué te refieres? Juliano sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante. Ángela, nunca imaginé que encontraría a alguien como tú, alguien que no solo trajera luz a mi vida, sino que también me ayudara a enfrentar mis miedos y mi dolor. Quiero que sigamos este viaje juntos. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron los ojos de Ángela mientras asentía con fuerza. Sí, Juliano. Claro que sí. La noticia de su compromiso se difundió rápidamente, pero esta vez, Ángela no sintió miedo ni inseguridad. Sabía que, con Juliano a su lado, podía enfrentar cualquier desafío. Los meses que siguieron estuvieron llenos de preparativos, no solo para la boda, sino también para los primeros proyectos de la fundación. Ángela y Juliano trabajaron juntos, encontrando un equilibrio perfecto entre sus responsabilidades y su relación. La boda fue un evento íntimo, celebrado en el mismo jardín donde habían compartido tantas conversaciones importantes. Pedro fue el encargado de organizar los detalles, asegurándose de que todo reflejara la simplicidad y autenticidad que ambos valoraban. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, la fundación creció y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias. Ángela, quien inicialmente había llegado a la mansión como una simple cocinera, ahora era una figura reconocida y respetada, pero nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces. Juliano, por su parte, encontró en Ángela no solo una compañera, sino también una inspiración constante para ser una mejor persona. Juntos, demostraron que el amor y la bondad podían superar incluso las barreras más grandes. Esa noche, mientras observaban el cielo estrellado desde la terraza de su nuevo hogar, Juliano tomó la mano de Ángela y dijo: «Creo que nuestras madres estarían orgullosas de lo que hemos logrado». Ángela sonrió, apoyándose en su hombro. «Sí, y creo que estarían felices de saber que su legado continúa en nosotros». El viento susurraba suavemente entre los árboles, como si el universo mismo aprobara su felicidad. Habían encontrado su lugar en el mundo, uno junto al otro,
y sabían que lo mejor aún estaba por venir.